Hola, en este video vamos a hablar sobre fasores en corriente alterna como parte del primer proyecto de matemáticas avanzadas. Para empezar, un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de un senoide. Pero, ¿qué es un senoide? Un senoide es una señal que tiene la forma de la función seno o coseno, es decir, un fasor nos representa la amplitud y la fase de una señal que tiene una forma senoidal. Los fasores los podemos encontrar en muchas áreas como lo es en la ingeniería eléctrica, en la ingeniería en telecomunicaciones, en la acústica, en la óptica y en muchas otras, pero en este caso vamos a enfocarnos en la ingeniería eléctrica, específicamente en la corriente alterna. Existen dos tipos de corrientes: la corriente continua, que es una corriente constante según el tiempo, y también encontramos la corriente alterna, que varía según el tiempo y, como podemos ver en la imagen, suele tener la forma de una función seno o a veces de una función coseno. La energía, la corriente alterna, la podemos encontrar en muchos aspectos. No es un tipo de corriente que se usa solo en casos específicos. En realidad es el tipo de corriente que pasa por los generadores que encontramos en la esquina de nuestra casa. Es la corriente que llega directamente a nuestras casas, la que encontramos en los aviones, y realmente es muy amplio su uso. Entonces, conocer la naturaleza senoidal de la corriente alterna nos es útil porque, para empezar, cualquier señal periódica podría representarse solo como una suma de senoides. Es fácil de manejar de manera matemática y esto facilita nuestras operaciones. Vamos a explicar un poco más un caso práctico del uso de fasores en la corriente alterna en la siguiente parte. Ahora, algo importante que tenemos que saber para la resolución del siguiente ejemplo es la impedancia. La impedancia es una medida de oposición que se presenta en un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia que se tiene en los circuitos a los componentes de corriente alterna y posee tanto magnitud como fase. Por definición, la impedancia es la relación entre el fasor de tensión y el fasor de intensidad de corriente, que también nosotros lo conocemos como vis. Nuestro ejercicio propuesto es el siguiente. Calcule la impedancia total del circuito ZT, considere el voltaje de la fuente como E igual a 120 volts seno de 4000 nanot, determine la corriente de la fuente I1, el voltaje BC en el capacitor, la corriente IC y el voltaje BR en el resistor en función del tiempo. Como podemos observar, en este circuito tenemos lo que son dos inductancias en paralelo, que es Z1 y Z2, y las cuales están en serie con la inductancia Z3. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es simplificar el circuito para que podamos obtener esta corriente, que es la que nos va a dar el voltaje de BR y al mismo tiempo el voltaje de BC, porque recordemos que el voltaje cuando están en paralelo se mantiene igual. Entonces, sumamos las impedancias Z1 y Z2 y nos queda de esta forma el circuito redibujado, donde tenemos la suma de Z1 más Z2, tenemos Z2, y por último lo tenemos aquí desarrollado. Entonces tenemos que sumar esta impedancia que nos dio con la Z3 y de esta forma obtener la impedancia total. Una vez que nosotros ya tenemos la impedancia total, pues como bien sabemos por ley de Ohms, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente entre la el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, que sería nuestra impedancia. Tenemos que
si hacemos nuestro despeje, nuestra I total, que sería la I1, va a ser el voltaje sobre nuestra impedancia. Como podemos observar, tenemos números reales y números imaginarios en esta impedancia, por lo cual hacemos la conversión de números rectangulares a expresión polar. Y de esta forma obtenemos que la corriente total es de 2.02 con ángulo de 80.285. Posteriormente, lo que hacemos es regresar. Nos regresamos un paso anterior de la simplificación y así obtenemos BR y BC por separado con nuestra ley de Ohm con la corriente total, porque como sabemos la corriente se mantiene constante cuando tenemos dos circuitos, cuando tenemos los elementos en serie. Entonces, BR es la corriente total que va a multiplicar a nuestro impedancia, que es donde queremos obtener el voltaje, que en este caso sería Z3, que es igual a 10, y obtenemos nuestro voltaje de 20.2 con ángulo de 80.28, y lo mismo hacemos en el caso del capacitor. Multiplicamos nuestra corriente total, porque es la misma cuando está en serie, la multiplicamos por la impedancia, y aquí convertimos el número imaginario a un imaginario en forma rectangular a imaginario en forma polar, y es que obtenemos esta multiplicación que nos da de 117.98 con ángulo de menos 9.71. Ahora, para nuestra corriente IC, vamos a necesitar usar ley de Ohm, la cual nos dice, como habíamos recordado, que el voltaje era igual a la corriente por la resistencia, o en este caso impedancia, y es así como obtenemos que nuestra IC va a ser el voltaje en el capacitor que teníamos, porque es el mismo cuando está en paralelo, el cual nos dio de 117.98 ángulo de 9.71, y dividirlo entre la impedancia, que es donde queremos la corriente, que en este caso sería Z1, y tenemos menos J19.89, teniendo como corriente en IC 5.97 con ángulo de 80.29. Y sería, con esto concluimos el ejercicio y continuamos con mi compañera Luz. Podemos concluir que los fasores son herramientas matemáticas fundamentales en el análisis de circuitos en corriente alterna, pues nos permiten representar de manera simplificada las magnitudes y fases de las corrientes y tensiones alternas en un circuito, utilizando los números complejos. Es decir, los fasores son una representación simplificada que facilita el cálculo y la resolución de problemas de circuitos eléctricos en el dominio de la frecuencia. Gracias por ver este video.